La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas como una promesa, como esa revolución que todo lo cambiaría, que iba a transformar la economía, la política, la cultura, la forma en la que trabajamos y hasta en la que soñamos. Fue presentada como la nueva electricidad, como la fuerza que impulsaría el siglo XXI, y de alguna forma nos convencieron de que su avance era inevitable, de que no había opción más que subirnos a ese tren en movimiento. Gobiernos, corporaciones y millones de inversores se lanzaron de cabeza a un mundo lleno de promesas, con la esperanza de estar delante de la ola y no ser arrollados por ella. Pero lo que pocos quieren aceptar es que tras ese brillo tecnológico, tras esas cifras que se anuncian como si fueran milagros, podría estar gestándose un problema mucho más grande, una burbuja gigantesca que amenaza con estallar, dejando a su paso no innovación, sino ruinas, desempleo y una crisis de confianza tecnológica sin precedentes. Investigadores del MIT han puesto cifras sobre la mesa que resultan casi insoportables de escuchar. Estimaron que un 95% de las iniciativas empresariales vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente en su rama más mediática, la inteligencia artificial generativa, no generan ingresos reales, no producen retornos que se puedan medir, no entregan beneficios tangibles que justifiquen la inversión. Y las pocas que sí lo hacen, apenas logran cifras de ganancias que, aunque suenen altas en un contexto aislado, se vuelven irrisorias frente al océano de capital que se está inyectando. Hablamos de menos de $50,000 millones en beneficios concretos frente a inversiones que ya superan los $2.9 billones. Es como si alguien pusiera todos sus ahorros en una mina que promete oro ilimitado, pero que en la práctica solo entrega unas pocas pepitas brillantes que no alcanzan ni para pagar las herramientas con las que se cava. Lo más inquietante es que esta no es la primera vez que ocurre. La historia económica está plagada de burbujas que empezaron con promesas y terminaron con catástrofes. La burbuja de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, la burbuja de los mares del sur en Inglaterra, el crack del 29, la burbuja inmobiliaria de 2008 y, por supuesto, la burbuja de las .com a finales de los 90, donde empresas que no tenían un modelo de negocio real se inflaban en valoraciones absurdas simplemente porque decían tener Internet en su nombre. ¿Qué diferencia hay ahora con lo que estamos viendo? Hoy basta con que una compañía anuncie que está trabajando con inteligencia artificial para que su valor se dispare, aunque no exista detrás un modelo económico que se sostenga. La narrativa reemplaza los hechos, el humo sustituye a los ladrillos y la especulación se viste de innovación. Los números no mienten y son fríos, brutales. Si el 95% de los proyectos de IA no generan ingresos, eso significa que estamos frente a una industria en la que la mayoría de los esfuerzos se pierden en el vacío. Es dinero que entra y desaparece. Es capital humano y financiero que no regresa. Y aún así la inversión sigue creciendo, como si nadie quisiera ser el aguafiestas que diga la verdad, como si todos temieran quedarse fuera de un banquete que en el fondo tal vez no exista. La Casa Blanca, consciente de la magnitud de este riesgo, ya empieza a mostrar signos de temor, porque no se trata solo de empresas privadas que puedan quebrar, se trata de toda una economía que se sostiene sobre expectativas infladas. Un estallido de esta burbuja no sería un golpe aislado. Arrastraría consigo a miles de compañías, a millones de empleos, a gigantes tecnológicos que hoy parecen intocables, y hasta gobiernos que han apostado su narrativa política a la inteligencia artificial como motor del futuro. Hay que decirlo con todas las letras. El riesgo no es solo financiero, también es social y cultural. Nos vendieron la idea de que la inteligencia artificial sería capaz de aumentar la productividad, de mejorar la eficiencia, de crear riqueza, y claro, en algunos casos lo hace. Nadie niega que existen avances impresionantes. Pero cuando rascamos la superficie, descubrimos que los beneficios no alcanzan ni de lejos las cifras que se prometieron. En muchos sectores, la implementación de IA no solo no ha aumentado las ganancias, sino que ha generado pérdidas. Empresas que gasten millones en infraestructura, en licencias, en consultores, para luego descubrir que el sistema no se integra, que no soluciona los problemas reales o que genera errores que cuestan más de lo que supuestamente ahorra. El gran espejismo de la inteligencia artificial es que parece inevitable. Esa sensación de que, si no invierto, me quedo atrás. Ha generado una carrera en la que nadie se atreve a cuestionar la lógica. Es el miedo a perderse la oportunidad lo que sostiene esta avalancha de dinero, no los resultados comprobables. Y en esa carrera, pocos se detienen a mirar que los balances no cuadran, que los ingresos no alcanzan para justificar los gastos y que lo que se prometió no se está cumpliendo. La Reserva Federal, a través de su presidente Jerome Powell,
ha reconocido que existe una actividad económica inusualmente grande alrededor de la IA. Y esa palabra, inusualmente, es una alarma en sí misma. No es normal que tanto capital se concentre en un solo sector sin que haya retornos sólidos y estables. Es la misma dinámica que vimos en la burbuja de las .com. Valoraciones astronómicas, empresas que no tenían un modelo de negocio real, se inflaban en valoraciones absurdas simplemente porque decían tener Internet en su nombre. Y hoy las grandes tecnológicas están destinando decenas de miles de millones a centros de datos, a chips, a infraestructura que esperan utilizar en una demanda futura que aún no existe. Construyen fábricas como si la economía mundial ya estuviera lista para absorber una explosión masiva de servicios de IA. Pero ¿qué pasará si esa demanda no llega? Nos enfrentamos al riesgo de un exceso de capacidad, de activos inútiles, de inversiones hundidas que no podrán recuperarse. En otras palabras, corremos el riesgo de que la fiebre por la inteligencia artificial no sea una mina de oro, sino un pozo seco. Lo más inquietante es la desconexión entre la narrativa pública y la realidad económica. Mientras los medios celebran cada nueva herramienta de IA como si fuera el nacimiento de una nueva era, los números demuestran que los beneficios concretos son escasos y que la rentabilidad está muy lejos de alcanzar el nivel de inversión. Es un divorcio entre el discurso y los hechos, y cuando eso ocurre, la historia nos muestra que el desenlace suele ser doloroso. El ser humano tiende a repetir los mismos errores, disfrazándolos con nombres nuevos. Hace 20 años la palabra mágica era Internet. Hoy la palabra mágica es inteligencia artificial. El mecanismo es idéntico: promesas infinitas, inversiones ciegas, expectativas desbordadas y finalmente una realidad que no puede sostener ese peso. Cuando la burbuja estalla, lo que queda es desilusión, crisis y una amarga sensación de que, una vez más, nos dejamos arrastrar por el espejismo. Y no se trata de estar en contra de la tecnología. Al contrario, la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, pero ese potencial no se materializa con declaraciones grandilocuentes, ni con capital especulativo. Se materializa con proyectos sólidos, con retornos comprobables, con avances que realmente transforman procesos y generan riqueza real. Hoy la gran mayoría de empresas que dicen trabajar con IA no cumplen ese criterio. El 95% que no genera ingresos es una cifra devastadora, porque significa que la promesa no se está cumpliendo, al menos no al ritmo que nos vendieron. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando los inversionistas se den cuenta de que la montaña de dinero puesta en IA no regresa? ¿Qué pasará cuando los gobiernos descubran que el crecimiento esperado no llega? Lo que ocurrirá es lo que siempre ocurre en una burbuja. El dinero irá, los valores se desplomarán, empresas que parecen gigantes quedarán desnudas y lo que hoy es esperanza se transformará en decepción. Lo que hoy es inversión será visto mañana como despilfarro. Y lo más trágico de todo es que en medio de ese colapso, las verdaderas innovaciones quedarán enterradas bajo la balanza del fracaso. No nos engañemos, la burbuja de la inteligencia artificial no es un problema técnico, es un problema humano. Es el mismo miedo, la misma codicia y la misma ceguera colectiva que han estado detrás de todas las burbujas de la historia. Es esa incapacidad de frenar cuando todos corren, de preguntar cuando todos aplauden, de pensar con frialdad cuando todos se dejan llevar por la euforia. Y si no aprendemos de la historia se encargará de recordarnos las lecciones de la manera más dolorosa posible. Hoy todavía estamos a tiempo de abrir los ojos, de dejar de creer ciegamente en narrativas, de exigir resultados medibles, de invertir con prudencia, de reconocer que el potencial no es lo mismo que la realidad. La inteligencia artificial puede transformar el mundo, sí, pero no lo hará mágicamente, ni en cuestión de meses, ni con base en humo financiero. Si seguimos inflando esta burbuja, el estallido no solo será un golpe a Wall Street, será un golpe a la confianza en la tecnología, un golpe al futuro mismo.